Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una lección de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Hoy tendremos la oportunidad de tratar todos estos capítulos que aparecen aquí en nuestra portada, Éxodo 35 al 40 y Levítico 1, 16 y 19. Vamos a concentrarnos más en Éxodo 35 al 40. Pero vamos a aprender en todos estos capítulos cómo se nos describe la construcción del tabernáculo, del templo antiguo de Israel, el templo movible. Y en Levítico vamos a aprender un poquito acerca de cómo acercarnos a Dios mediante sacrificios y ordenanzas sagradas. Así que espero que ustedes puedan disfrutar de esta lección. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar conmigo, como siempre, cada domingo, cada mañana de domingo, empezando el día de reposo y pensando en todas las cosas que nuestro Padre Celestial puede enseñarnos en este día y sobre todo en la lección de Ven, Sígueme. Para mí es un gusto estar con ustedes. Recuerden que ahorita sobre el mediodía vamos a tener la clase de nuestra querida Liz, como todos los domingos. Cuando regresen de las reuniones dominicales, van a poder ver también a nuestra querida Liz. Y todos los miércoles en la noche, de acuerdo a la hora de su país, tendremos el Ven, Sígueme al detalle con nuestro querido Luis Calkin y bueno, con su servidor ahí como siempre, acompañándonos. Así que mis queridos hermanos y hermanas, esos son nuestros anuncios para empezar. Recuerden que siempre estamos compartiendo este evangelio. Así que ustedes pueden compartirlo enviando un mensaje con una referencia, un contacto con su teléfono a nuestros grupos de WhatsApp o aquí abajo que hay contactos y nosotros les enviaremos pues un mensaje de nuestro Salvador Jesucristo, que es lo que hacemos siempre y para lo cual vivimos, para lo cual fue creado More God Foundation, para compartir el Evangelio de Jesucristo. También, si quieren buscar un botoncito por ahí de suscribirse o de unirse, nos ayudan con una donación y podemos comprar mejores equipos, hacer más publicaciones y llegar a más personas en todo el mundo. Así que si quieren unirse a nuestra comunidad, también hay un botoncito ahí de unirse y pueden apoyarnos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, estos son los capítulos que vamos a ver esta semana. Y yo pues quiero ir de una vez, si ustedes me lo permiten, a los antecedentes, compartir los antecedentes con todos ustedes de esta lección y continuar con cada uno de los principios. Como aparecen en el manual de Ven, Sígueme, vamos a tratarlos el día de hoy. Así que vamos con los antecedentes y aprendamos acerca de lo que nos depara esta lección. Como introducción, estos antecedentes, así esta pequeña parte ustedes la pueden cortar y la pueden utilizar en sus propias clases de Ven, Sígueme. Bueno, a partir de septiembre, que serán un poco más cortas, pueden utilizar estos resúmenes, queridos hermanos y hermanas. Entonces voy con el antecedente. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, aquí tenemos cosas muy interesantes. En medio de los truenos, el Señor reveló en el Sinaí un plan glorioso mediante el cual podría redimir a los hijos de Israel. Abrió los cielos delante de Moisés y por medio de él extendió a Israel la oportunidad de alcanzar la plenitud de la gloria divina, a probar del amor del Padre y a llegar a ser verdaderamente un pueblo de Sión, como se espera de nosotros. Durante su ayuno de 40 días sobre el monte, muy similar al del Salvador, Moisés recibió todos los detalles necesarios para la construcción de un tabernáculo, una casa del Señor en la que Israel pudiera entrar y recibir las llaves de la salvación y de la exaltación, tal como nos sucede hoy en día a nosotros.
La relación entre este tabernáculo y los templos modernos es patente. Al igual que los templos modernos, el tabernáculo estaba destinado a ser una casa en la cual los santos podían recibir cuanto fuere necesario. Iba a ser una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria y de Dios, a fin de que todas las entradas de tu pueblo en esta casa, como dicen Doctrina y Convenios, sean en el nombre del Señor, que todas sus salidas sean en el nombre del Señor. Así, a través de la revelación, Israel pudo aprender palabra de sabiduría y pudo buscar sabiduría tanto por el estudio como por la fe. Las dimensiones y el plano del tabernáculo se asocian con el profundo significado, con su profundo significado, el cual nosotros también tenemos. Debían reflejar modelos espirituales tales como se reflejan en los templos de hoy en día. Así que, mis amados hermanos y hermanas, el estudio acompañado de la visita y de la oración en los santos templos nos ayuda y nos acerca muchísimo al Señor. Israel, ya habiendo sido liberado, pues, ¿qué le quedaba? Ya había hecho convenio en Sinaí. Ahora lo que tenía que hacer era acercarse al Señor. Y miren que esto se refleja mucho con nosotros. A veces nosotros hemos hecho convenio con el Señor y aún así seguimos pensando, ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Bueno, que sigamos fieles a los convenios. El Señor siempre quiere enseñarnos a nosotros algo más elevado. No basta simplemente con nosotros salir del mundo. Hay que vivir lo más cercano a la presencia de Dios. Y eso lo hacemos a través de los templos, queridos hermanos. El mensaje entonces para nosotros, al iniciar esta lección, es muy claro. Dios no solo quiere que nosotros seamos libres del mundo, también quiere que seamos santos. Y bueno, con este mensaje, pues empezamos el día de hoy. Estoy recordando algo que dice por allá en Levítico 19:2, y lo tengo por aquí. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La pregunta entonces no es si Dios es santo. La pregunta más bien es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para convertirme en lo que el Señor desea de mí? Para convertirme en una persona santa. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, entonces partamos de una vez con el primer principio de esta lección, que es muy, muy interesante. Y bueno, si ustedes me lo permiten, pues yo ubicaría este templo, porque hoy vamos a hablar muchísimo de estas cosas. Vamos a hablar demasiado de estas cosas, de los templos del Señor. Y justamente el primer principio tiene que ver con esa reflexión que les hacía hace un momento. El Señor quiere que llegue a ser santo. Y voy a colocarlo aquí ya en mi pizarra para que ustedes lo puedan compartir conmigo. Queridos hermanos, aquí nosotros podemos aprender varias cosas. Y voy a colocarles aquí el tabernáculo. Miren lo bonita que es esa imagen tan sencilla, pero tan poderosa, ¿no? La santidad era algo que no era opcional para Israel, más bien era parte del convenio. Cuando el tabernáculo fue terminado, conforme al mandato divino del Señor, pues Él nos enseña en Éxodo 40 que la gloria de Jehová llenó ese lugar, llenó ese tabernáculo, llenó ese templo. La santidad en nosotros permite la presencia de Dios, como la santidad en su casa permite que sintamos su divinidad y su poder. Ser santo, queridos hermanos y hermanas, no significa perfección instantánea, como ya lo hemos hablado muchas veces. Significa más bien separación del pecado y mucha dedicación a Dios. Eso no quiere decir que no vayamos a cometer, después de arrepentirnos una y otra vez, más pecados. Mientras estemos en el estado terrenal, seguramente, mis amados hermanos, lo haremos. Pero también contamos con la bendición total de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, de la confirmación, y todo eso renovado cada domingo en el día de reposo, como ustedes lo van a hacer hoy. Y bueno, los que me están viendo en diferido sabrán, o que me están viendo durante la semana, sabrán que lo hicieron el día domingo. Sí podemos retener la remisión de los pecados. Vamos a ir a un versículo de Éxodo, justamente que lo mencioné hace un momento, queridos hermanos. Este versículo de Levítico 19:2
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y este es un llamado otra vez para todo el pueblo cristiano, pero para nosotros particularmente, porque muchas personas siempre están pensando, bueno, pero ¿cómo podemos ser nosotros como Cristo es? Santos seréis. Miren que este no es un mandato nuevo, ni siquiera es un mandato o una revelación moderna de los santos de los últimos días, dada a José Smith o a los profetas actuales, al presidente Oaks. No, ni siquiera. Esta es una revelación y un mandato dado desde la antigüedad. Nosotros debemos ser santos, como el Señor mismo es santo, porque Él es santo. Y si queremos llegar algún día a su presencia, debemos esforzarnos por ser de la manera en que el Señor es. Esto es interesante y me encanta siempre pensar en lo bondadoso que es nuestro Padre Celestial cuando nos invita a estas cosas. Cuando tengan la oportunidad, hermanos, que ojalá sea esta misma semana, de leer Levítico, vean que finaliza esencialmente con el mismo mensaje con que comienza. Esto es con la amonestación de suprema importancia en la que establece que los hombres deben ser santos como Él es santo. Como yo a menudo les manifiesto a ustedes aquí, ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. La mejor manera de expresar nuestra adoración por Jesús es emulándolo en su ejemplo, en su modelo de vida. Es ser como Él es, queridos hermanos y hermanas. Bueno, quiero compartir con ustedes una cita del presidente Nelson que me pareció muy adecuada. Quiero colocar aquí un pequeño video para ustedes mientras la comparto. Presidente Nelson dijo, el seguir el ejemplo de Jesús nos brinda constante aliento. Él enseñó, sed santos porque yo soy santo. Su esperanza en nosotros es muy clara. Él declaró, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Por consiguiente, la mejor manera de expresar nuestra adoración por Jesús es emulando su ejemplo. Las personas nunca han dejado de seguir a Jesús porque sus normas hayan sido imprecisas o no muy elevadas. Por el contrario, oigan esto, hermanos, por el contrario, algunos han descartado sus enseñanzas porque las consideran demasiado precisas o inalcanzables. Sin embargo, esas elevadas normas, cuando se buscan con diligencia, producen una gran paz interior y un gozo incomparable. ¿Y quién de nosotros no podría testificar de estas cosas, mis amados hermanos y hermanas? Cuando seguimos a nuestro Salvador Jesucristo, siempre encontramos paz, encontramos sanación. Yo testifico de esas cosas. Qué buen momento sería este para que ustedes dejen también sus mensajes y compartan esta lección. Voy a buscar ser más como Cristo. Ese podría ser un compromiso, bueno, para esta semana y seguramente lo vamos a evaluar ahora en nuestras aplicaciones personales. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Qué hermosa frase de presidente Nelson y también con un pedacito del Elder Maswell que él mismo tomó en esta cita. ¿Cuánto nos bendice Dios? Uno podría decir, no, me bendice con el alimento, con el techo, con el vestido, con la salud, bueno, con todas las cosas de la tierra. Pero, ¿cuánto me bendice con el hecho de darme un modelo a seguir? Nosotros no estamos solos, hermanos. A veces tenemos ese pensamiento, estamos solos. Bueno, ¿cómo hago esto? Hay un modelo que es nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué me es tan difícil perdonar a otros? Bueno, hay un modelo que es Jesucristo. ¿Cómo lo hacía Él? ¿Cómo debo hablar en mi hogar? ¿Cómo debo hablarle a las demás personas? ¿Cómo lo hacía Él? ¿Cómo amaba Él a las personas? ¿Cómo les servía? ¿Cómo daba su vida al servicio de otros? Ahí está el modelo, queridos hermanos y hermanas. Ahí está el modelo.
Muy bien, voy a ir con la aplicación que tengo para ustedes, que es esta, miren. Evaluemos áreas donde necesitemos mayor pureza. Todos podemos hacer esto. Todos podemos concentrarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Dónde necesito mayor santidad? ¿Recuerdan el himno? Más santidad dame. Bueno, dame santidad, dame pureza. Y también podemos en nuestra aplicación personal recordar que la santidad es un proceso diario. O sea, el Señor a ninguno de nosotros, a ninguno, hermanos, y esto es importante que lo sepamos, porque tal vez algunos de nosotros seamos bastante presurosos o impacientes con nuestra santidad o la de otros, pero ninguno de nosotros debe pensar que la santidad es un paso que se da y ya, o sea, ya la logré, ya estoy en santidad, ya ahora soy más como mi Salvador Jesucristo. No sucede así, queridos hermanos y hermanas, más bien es un proceso. Hace unos días, una hermana en el templo me contaba en un pasillo, me decía, hermano Walter, a veces me afano tanto porque las personas vienen al templo y no hacen las cosas con la exactitud que se requiere. Y entonces me dijo, cuando la hermana me habló esto, una obrera, yo pensé, la hermana tal vez no está disfrutando su servicio como obrera. Pero miren lo que me dijo después, me dijo, hermano Walter, pero he aprendido a disfrutar estar en el templo y aprender a sobrellevar con paciencia las debilidades y de pronto la inexactitud o la irreverencia que a veces tenemos aún en la casa del Señor por otras personas. Y así disfruto más mi estadía en el templo. Hermanos, allá ustedes los que sirven en los templos que son tan buenos, tomen las cosas con la tranquilidad para aceptar las debilidades de los que llegan a la casa del Señor. Y así en la iglesia y así en nuestra familia. No todos obramos, no todos vamos al mismo ritmo. A veces el amor de Cristo se muestra justamente en ir al ritmo del más débil, no ir al ritmo del más rápido, ¿sí? Y eso se muestra, yo por eso siempre tengo esta ovejita aquí, hermanos. Me gusta tenerla ahí porque esa oveja me recuerda que mi Salvador siempre está dispuesto a dejar a las 99 seguras en el aprisco y a regresar por mí. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Y seguramente al servir de esa manera podemos alcanzar mucha más santidad y mucha más pureza, ser mucho más parecidos a nuestro Salvador Jesucristo. Tengo unas preguntas sobre este principio. ¿Qué significa ser santo hoy día? Me gustaría, si pueden, dejen sus comentarios aquí abajo, queridos hermanos. Dejen sus comentarios aquí para que todos podamos nutrirnos. Recuerden que esta clase no se trata de lo que diga el hermano Walter. Finalmente, para eso están las escrituras y para eso está el manual de Ven, Sígueme. Esta clase se trata de lo que digamos y pensemos todos. Por eso es tan importante que dejen sus comentarios. Para ustedes, ¿qué significa ser santo hoy día? Y tengo otra pregunta. ¿Estamos buscando las bendiciones o solo transformación? ¿Sí? ¿Estamos buscando solo bendiciones? Perdón, voy a corregirla porque la anuncié mal. ¿Estamos buscando solo bendiciones o transformación? Señor, dame, 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 dame. Pero, ¿y qué está sucediendo en mí? ¿Qué está sucediendo en mí? Algunas personas me dicen, después de muchos años, y esto ya lo he enseñado muchas veces, lo aprendí hace mucho tiempo de buenos maestros, llevo tanto tiempo en la iglesia, y me voy a sentar para decir esto, queridos hermanos, llevo tantos años en la iglesia, qué bien, hermano, aún no veo que haya cambios importantes, sigo siendo de mal carácter, sigo odiando a las personas, sigo enojado, con rencores guardados. Entonces algo está pasando en nosotros. Debemos literalmente transformarnos. Este evangelio literalmente debe transformarnos a cada uno de nosotros. Que así sea. Claro, aspiramos y rogamos las bendiciones de nuestro Salvador Jesucristo, pero
lo que más necesitamos es ser como Él. Es esa transformación. Eso que nos lleva de ser hombres o mujeres naturales a ser nuevas criaturas, a ser como niños pequeños, hombres y mujeres de Cristo, hombres y mujeres espirituales. Y aquí cabe una buena reflexión, mis queridos hermanos y hermanas. Si yo estoy acercándome a Cristo todos los días, ¿por qué no estoy cambiando? Porque el Evangelio son buenas nuevas de cambio. El Evangelio, la vida de Jesucristo y el hecho de acercarnos a Él por convenios, en sus santas casas y en todas las ordenanzas, lo que hace es que yo sea diferente, que yo cambie, que yo me transforme en una nueva persona. Piensen en esto, hermanos. Es un consejo que les doy, una reflexión muy de corazón que les traigo el día de hoy. Muy bien, vamos al segundo principio de esta clase. Este segundo principio es que el Señor me pide que yo entregue mis ofrendas con un corazón dispuesto. A veces, hermanos, en esto de la ley del sacrificio, nos cuesta un poco darle al Señor lo que es de Él. Como que creemos que es nuestro. Pero recuerden, hermanos, es de Él. O sea, yo no puedo retener ni el 10%, ni nada, porque literalmente nada es mío. Todo Él me lo ha dado. Así que cuando Él me pide que dé algo, pues yo debo hacerlo con un corazón dispuesto. Y aquí hay una historia, queridos hermanos y hermanas. Cuando el Señor dio la orden de construir el tabernáculo en sí, este movible, este templo andante, no se construyó por obligación. Y aunque fue por un mandato, el pueblo dio voluntariamente, como dicen las Escrituras, todo generoso de corazón. Dios literalmente, queridos hermanos y hermanas, no necesita nuestros recursos. Lo que Él desea es nuestro corazón. Nuestros recursos ya son de Él. Lo único que es nuestro corazón y nuestra voluntad. Y Él desea que se la demos. La verdadera consagración nace del amor. Y en todo esto, en cada ofrenda, en cada sacrificio que hacemos, nosotros, por medio de nuestro amor, también representamos el amor y el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. No se nos olvide eso, hermanos. Si nuestro sacrificio no está representando lo que el Salvador es, entonces algo está pasando con la ofrenda, con el diezmo o con el servicio o con la caridad que doy. El Señor realmente espera no mi bolsillo, sino las cavidades de mi corazón, ¿sí? Todo lo que hay dentro de Él. Mis riquezas ya son de Él. Todo lo que hay en esta tierra es de Él. Y aún más precioso, lo que hay en las esferas eternas es de Él. ¿Por qué a Él le antojaría o querría algo pequeño de mí? Es más bien con lo cual Él me permite santificar mi corazón y acercarme y activar sus milagros por medio de mi obediencia y mi fidelidad. Miren lo que nos dice Éxodo 35:5 sobre esta situación. Tomad entre todos vosotros o entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata y bronce. Esto era lo que se requería para hacer la obra. Entonces, quiero compartir con ustedes algo que encontré en temas y preguntas del Evangelio. Lo voy a colocar aquí en toda la pizarra, hermanos, para que ustedes lo vean. Sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. El sacrificio siempre ha formado parte del Evangelio de Jesucristo. De hecho, es una de sus leyes y las vivimos.
Los que vamos al templo y recibimos la investidura, vivimos la ley del sacrificio. Es un recordatorio del gran sacrificio expiatorio de Jesucristo por todos los que han vivido o vivirán sobre la tierra. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esto, hermanos. A veces, cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando nos acercamos a Él, entonces reconocemos, bueno, ¿qué has sacrificado tú por mí? Todo, hasta mi vida. ¿Qué he sacrificado yo por ti? Y entonces, hermanos, la balanza se desnivela muchísimo. Pero esto no es para entristecernos ni para sentirnos menos. Muy al contrario, queridos hermanos y hermanas, en todo esto se manifiesta la misericordia de Dios. Y aquí hay una palabra que me encanta que está en el libro de Mormón. Y hace poco la compartía con una buena maestra, a quien amo y admiro muchísimo. Esto es la condescendencia de Dios. Cuando Dios se coloca a nuestro nivel. Es como que Él baja, ¿sí? Desciende, ¿sí? Y se pone en nuestros zapatos. Da tu ofrenda como yo di mi vida. Si tú das tu ofrenda, unas monedas, un poco de tiempo, algo de servicio para ayudar a otros, para mí eso representa mi sacrificio. Y entonces es como que nos ponemos al nivel y logras santidad porque me estás emulando, estás siguiendo mi ejemplo. ¿Se dan de cuenta cuánta misericordia muestra eso y cuánta condescendencia? Mis pequeñas ofrendas, por muy grandes que yo crea que son pequeñas en comparación al sacrificio del Señor. Pero Él, con su misericordia, las hace grandes, las exalta. Y por medio de ellas santifica mi vida. Vale. Esto es fabuloso. Continuemos con la escritura y con la historia de cómo ellos recogían la ofrenda y cómo participaban en todo esto de la construcción del templo. Miren, Éxodo 35, seguimos con el versículo 21. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó. Qué bonito esto. Su corazón estuvo dispuesto, lo impulsó, entonces vino. De la misma manera hacemos nosotros. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. O sea, el Espíritu nos da la voluntad, nos da la oportunidad de decidir. Y nosotros con esa voluntad venimos al Señor. Y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para todo su servicio y para las sagradas vestiduras. Eso hicieron todos. Ahora, la historia continúa con algo muy, muy hermoso. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso. Miren ya cómo se repite 2 o 3 veces la palabra corazón generoso. Y trajeron cadenillas y zarcillos, sortijas y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. Hermoso, hermoso. Todos, tanto hombres como mujeres. Todavía, hermanos y hermanas, no ha llegado el momento, al menos yo no lo he escuchado en mi área, aquí en Colombia. Ustedes saben que yo soy colombiano y en mi país no lo he oído, pero no lo he oído en el área Suramérica Noreste. He oído otras cosas, a veces más llenas de orgullo, pero no que traigan una muestra de este tipo de ofrenda. Hasta ahora no he oído a la presidencia de área, ni siquiera a un solo presidente de templo decir, hermanos, por favor, gracias por venir tanto al templo, pero no vengan tanto, porque ya no caben ustedes en el templo, ya no caben, porque nuestra ofrenda es nuestro corazón. Alguien me decía también hablando del templo, porque como estamos hablando del templo, alguien a quien amo mucho me decía hace poco, fui a la sesión y solo había 6 hermanas y 2 hombres en la sesión. Éramos muy poquitos. Entonces los obreros tuvieron que ayudar en las ordenanzas de la investidura. A veces
En el templo hay más obreros fijos, digámoslo así, que obreros temporales, que somos todos los que vamos a hacer ordenanzas. A veces hay más obreros que miembros. Y lo que llevamos al templo y a la casa del Señor es nuestro corazón y nuestra voluntad. Pero los presidentes de templo no tienen que decir, vamos a abrir más sesiones. Al contrario, sé que algunos hasta piensan, vamos a cerrar algunas sesiones, vamos a dejar de atender ciertos días, porque no hay la suficiente afluencia de público, de miembros que asistan. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel, esta cosa tan hermosa. Y hablaron a Moisés, los sacerdotes, dijeron, el pueblo, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. El pueblo trae mucho más. Este pueblo llevaba más de su corazón. Querían hacer el templo. Querían estar cerca del Señor. Querían con un corazón generoso dar y dar y dar. A nosotros hoy día no se nos están pidiendo ni los zarcillos, ni las cadenillas, ni las joyas de oro. No, hermanos. Se nos está pidiendo asistencia, visita, ordenanzas, llevar a nuestras familias, no solo las presentes, sino nuestros antepasados. Todos ellos necesitan llegar a la casa del Señor. Esto se nos está pidiendo. No sé si lo estamos haciendo con tanta generosidad, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entonces mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más. Increíble. Un pueblo que es detenido para que ya no ofrezca más. Nosotros, muy a menudo, el pueblo de Israel era durísimo de corazón. Qué duro era Israel. Por eso el Señor era tan duro con ellos. Pero hermanos, aquí hay un ejemplo grandísimo de humildad, de amor, de bondad. Este pueblo literalmente se acercaba al Señor por medio de su ofrenda, por lo que tenían, de lo que tenían daban. Ahora, a nosotros se nos pide, demos de corazón, acerquémonos al Señor, demos lo que Él nos pide. Y lo que Él nos pide es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ser como niños, ser más sumisos, más llevaderos, más dispuestos. Bueno, ustedes conocen la escritura fabulosa que reúne todas estas características. Amo estos pasajes de las escrituras. Quiero ser como el Israel antiguo, en esta parte, en estos corazones dispuestos que ellos tenían. Quiero ser como ellos, queridos hermanos. Voy con la aplicación de este principio. Y tiene que ver justamente con eso. Reflexiones, preguntas, aunque ahorita voy a ir con las preguntas, pero estas aplicaciones son como preguntas. ¿Cómo doy mi tiempo, servicio y recursos? ¿Con qué tipo de corazón? Oh, me toca ir. Me toca llegar. Me toca dar. Como si fuera una gran carga. ¿O lo hago de una manera adecuada? ¿Mi obediencia es forzada o es voluntaria? ¿Voy porque me toca o voy porque quiero? Bueno, queridos hermanos, las preguntas que acompañan esta aplicación. ¿Qué estoy reteniendo que debería consagrar? O sea, ¿qué se supone que es mío que debería de dar? ¿O que debería dar? Debería de dar, creo que no suena bien. ¿Qué es mío que debería dar? ¿Que debería consagrar? Pienso, es mi tiempo. Claro, es mi tiempo, pero es el tiempo que me da Dios. Es el tiempo que me da Dios. La vida es muy frágil, hermanos. La vida es muy frágil. Lo repito a menudo. Y sobre todo lo repito para mí. ¿Qué cosas están pasando en mi vida? ¿Y qué cosas estoy dejando pasar en mi vida? La vida es muy corta para vivirla en Babilonia. La vida es muy corta para vivirla lejos del Señor, queridos hermanos.
no retengamos lo que debemos consagrar al Señor. Ojalá nuestra vida. Y aquí hay una pregunta que me encantó. ¿Qué diferencia hay entre cumplir y consagrar? ¿Cumplo o consagro? Cumplo tiene que ver más, bueno, aunque hablamos mucho de cumplir y no está mal cumplir, aprendemos a consagrar cuando cumplimos con un corazón dispuesto, queridos hermanos. Muy bien, vamos con el principio número 3 de esta lección, queridos hermanos y hermanas. Ese principio nos dice lo siguiente. Permítanme un momento. Ese principio nos dice lo siguiente. Lo voy a colocar aquí en la pizarra para ustedes. Las ordenanzas del templo se dieron en la antigüedad. O sea, esto no es nuevo. Algunas personas piensan como, sí, los santos de los últimos días. Bueno, y seámonos sinceros, como nos dicen en el mundo, los mormones. Ustedes sí se han inventado cosas, ¿no? No, resulta que no nos inventamos. Lo que pasa es que el problema es que ustedes no leen la Biblia, ¿sí? Para que se den cuenta que las ordenanzas vienen desde la antigüedad. Desde la antigüedad suceden estas cosas, ocurren estas cosas. Y ustedes no las han entendido. Esto no lo digo con sentido de mofa. Lo digo más bien con un sentido de ignorancia del mundo secular, ¿sí? El mundo ignora tantas cosas y generalmente lo que el mundo ignora, eso ridiculiza. Lo que el mundo no entiende, eso ridiculiza. Las personas a veces dicen, ¿ustedes de dónde sacan todo esto? Ustedes son particulares y a veces hasta se burlan, como lo digo. Y es pura ignorancia, queridos hermanos. Ahora, por favor, no le vayan a decir a una persona de otra iglesia, usted es un ignorante, usted no sabe. No, hermanos, hay que llevar a las personas con amor para que conozcan las verdades de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver que el tabernáculo, por decirlo así, fue el precursor del templo. Allí se realizaban ordenanzas sagradas que apuntaban también a la expiación y a la presencia de Dios. El día de la expiación, por lo menos, que se explica en Levítico 16, simbolizaba limpieza, reconciliación, restauración. Entonces aquí vemos, el patrón es claro. Dios establece lugares santos, ordenanzas y mediación para acercar a su pueblo a Él. Este patrón es clarísimo. Lugares santos, ordenanzas, la presencia del Hijo, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo, todo para que nosotros nos acerquemos a Él. Bien dice Doctrina y Convenios, ¿no? En las ordenanzas se manifiesta el poder de su divinidad. Vamos a ir a Éxodo, vamos a ir a un versículo, aquí el versículo 12 de Éxodo 40. Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Yo sé que algunos de ustedes están recordando ordenanzas sagradas cuando oyen esto, ¿cierto? Cuando oyen esto. Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Es nuevo esto para nosotros? Ya no es nuevo. Y ahora reconocemos, esto es muy antiguo. Y yo participo cada vez que voy al Santo Templo de ordenanzas como esta. Queridos hermanos y hermanas. Bueno, cada vez que voy al templo no. Depende de las ordenanzas, porque hay diferentes ordenanzas. Y aquí quiero hacer una salvedad. Cuando vamos a los santos templos, hermanos, a veces tenemos una impresión que creo no es adecuada. Es respetable, pero no es adecuada. Se le pregunta a una persona, hola, ¿vas al templo? Sí, voy al templo. Voy a sesión. Entonces yo siempre me pregunto cuando dicen las personas, voy a sesión, me pregunto, ¿a sesión de qué? Porque a veces determinamos que la única sesión importante en el templo es la sesión de investiduras. Pero hay sesión de iniciatorias, hay sesión de bautismos, hay sesión de sellamientos. Entonces yo puedo ir al templo a cualquiera de esas sesiones. De hecho, en mi práctica personal,
acostumbro a participar regularmente de las diferentes sesiones del templo. Y así recuerdo todas las ordenanzas y participo de todo tipo de ordenanza sagrada que se practicaba desde la antigüedad y que ahora las puedo practicar aquí. Iniciatorias, investiduras, bautismos, sellamientos, en su orden: bautismos y confirmación, iniciatorias, investidura, sellamientos. Apenas esta semana tuve la oportunidad de ir al templo y participar en sesión de iniciatorias y también hacer sellamientos en un altar del templo por la autoridad de Dios, con un sellador autorizado por Dios para sellar familias por esta vida y la eternidad. Aún tengo hasta presente los nombres de las personas por las cuales hice obra vicaria. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Continúa el versículo, queridos hermanos. ¿Les parece familiar? A mí me parece muy familiar. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote. Familiar, muy, muy familiar. Versículo 14, después harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con las túnicas. Eso es lo que sucede. Bien, queridos hermanos y hermanas, quiero dejarles aquí un listado. Voy a dejarles aquí un listado, miren, hermanos, que muestra nuestras ordenanzas y su origen antiguo. Lavamientos. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer un screenshot, ahí una fotografía, una captura de esta imagen y utilizarla en sus lecciones o en sus noches de hogar. Miren, lavamientos se encuentra en Salmo 51:2 y en Ezequiel 36. Ponerse vestiduras sagradas en Isaías 61, en Mateo 22 y en Apocalipsis 19. Y la unción en Lucas 4 y en Hechos 10. No practicamos ordenanzas literalmente nuevas. Las ordenanzas fueron dadas desde la antigüedad, tal y como nos lo enseñó o nos lo enseña el manual de Ven, Sígueme, y tal como lo podemos aprender nosotros. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué aplicación podemos darle a todo esto en nuestra vida? ¿Valoramos profundamente las ordenanzas sagradas? Porque quien valora profundamente las ordenanzas sagradas, utilizando profundamente, se compromete a asistir a la casa del Señor para practicar las ordenanzas sagradas. Uy, yo valoro profundamente las ordenanzas sagradas. Qué bueno, hermano. ¿Y hace cuánto o cuándo fue la última vez que asististe al templo? Uy, hace 6 meses. Bueno, aclaro, ¿no? Esto del tiempo es relativo a la distancia. Hay personas que viven lejos de los distritos de los templos o el distrito de su templo es muy grande para la casa del Señor. Cuando ustedes asisten una vez por año, al menos, hermanos, el Señor lo toma como un sacrificio aceptable. Lo sé, porque a mí me pasó. En nuestro tiempo de juventud, nuestro único templo cercano era el templo de Lima, Perú. ¿Se imaginan? Por eso nos sellamos en Lima, Perú. Por eso fuimos hasta allá. Y el Señor acepta esas cosas como una ofrenda. Pero si el templo, como en mi caso hoy día, y puede ser el caso de muchos de ustedes, queda a 15 minutos, a 10 minutos, a media hora, a 1 hora, a 2 horas, ¿por qué no asistir más regularmente? Entonces, eso nos invita a otra aplicación, y es que debemos prepararnos espiritualmente para participar dignamente, para participar con dignidad. Preguntas sobre este principio. ¿Entiendo el simbolismo del tabernáculo? ¿Entiendo por qué era importante o por qué es importante que estudiemos estas cosas de la antigüedad que ahora tienen que ver con nosotros? Y lo siguiente, lo que hablaba con la hermanita en el templo, ¿trato las cosas sagradas con reverencia? Y esto sí que es importante, hermanos. ¿Trato las cosas del Señor con reverencia, con estima, como algo que es santo? Piensen en eso. Les agradezco si dejan sus respuestas aquí abajo, hermanos. Y aprovecho decirles en este momento, si esta lección de Ven, Sígueme, que les ofrezco con todas mis debilidades,
con mucha humildad, pero también con mucha dedicación y preparación, está llegando a su corazón, les invito a que en este momento piensen en alguien que necesite esta lección y compártansela. Hermanos, vienen días sumamente difíciles en cuanto a la instrucción. Y quiero dejarlo claro. La instrucción es tan necesaria que la primera presidencia ha recogido los horarios y a partir de septiembre tendremos horarios muy pequeños para dar las clases, como 25 minutos por clase. Un pequeño resumen. ¿Qué nos está indicando esto? El Señor quiere que centremos el Evangelio de Jesucristo en nuestro hogar. Si ustedes desean, tomen estas lecciones aquí que les compartimos en Morgat y utilícenlas para el estudio un poco más profundo de estas lecciones y compártanlas. Por favor, compártanlas. Nos apoyan en los deseos de nuestro corazón si ustedes realmente comparten estas clases. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Entonces creo que llegamos al último principio de nuestra lección. Y es que gracias al sacrificio de Jesucristo puedo ser perdonado. Esto tiene una relación poderosísima, como que encadena el sacrificio de Jesucristo con mi propio sacrificio. Cuando Jesucristo ofreció su sacrificio, por ese sacrificio puedo ser perdonado. Cuando yo sacrifico, por ese sacrificio, yo soy perdonado. Y he aprendido todo lo que tiene esto como una onda expansiva, ¿no? Como la piedrita que se tira en el río o en el lago y hace ondas. Cuando yo sacrifico, también mi familia es perdonada. Y dice por allá la escritura, y solo la voy a parafrasear, que quien predica este evangelio hace que muchos pecados sean perdonados. O sea, no solo los míos por predicar el evangelio, sino del que lo recibe y del que a él le comparte. Por eso yo les decía hace un rato, compartan. Cuando damos, somos como Jesucristo. Su sacrificio nos perdona. Y cada sacrificio que él nos permite hacer, nos acerca más a ese perdón, queridos hermanos y hermanas. Voy a compartir aquí con ustedes esta imagen que me pareció hermosa y tiene que ver con la ovejita, ¿no? Ya hoy les dije lo que significa para mí la ovejita. Y traigo esto a colación, hermanos, porque los sacrificios de animales no quitaban el pecado por sí mismos, apuntaban hacia el sacrificio mayor. La Santa Cena, hermanos, no quita los pecados por sí misma, pero apunta siempre nuestra memoria hacia el Salvador. O sea, y este es un concepto importante que ya lo hemos hablado. No tomo la Santa Cena y quedo limpio de mis pecados. No tomo la Santa Cena y entro en un proceso de arrepentimiento, de remisión de pecados. Mi vida siempre debe estar centrada hacia el Salvador Jesucristo, con un convenio permanente a pesar de mis debilidades. El sistema levítico enseñaba, el pecado tiene consecuencias, requiere una expiación y Dios provee el medio. Y ahí está el corderito que representa al Salvador. Todo esto, hermanos y hermanas, señalaba a Jesucristo. Gracias a su sacrificio, nosotros podemos arrepentirnos, podemos ser limpiados, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Para que haya un sacrificio, debe haber tres partes que complementan un todo. Miren esto. Para que haya un sacrificio, estas tres partes son vitales, queridos hermanos, sin las cuales no existiría nada que satisfaga las demandas de la ley. Y esto aplica para cada cosa, para el sacrificio universal de la expiación, para el sacrificio que hacían el pueblo de Israel antiguo y para los sacrificios que hacemos nosotros. El oferente, la ofrenda y el sacerdote. El que ofrece la ofrenda en sí y el que realiza la ordenanza. Y entonces, en un buen libro que se llama Jueces, la ley de las ofrendas, dice lo siguiente que quiero compartir con ustedes.
Así, en un mismo modelo hay tres símbolos distintos. El oferente simboliza a Cristo en su persona, como el que llegó a ser hombre para satisfacer los requisitos de Dios. La ofrenda lo representa en su carácter y obra, como la víctima mediante la cual es ratificada la expiación. En tanto que el sacerdote nos da un tercer aspecto de él, su relación oficial como mediador e intercesor. Queridos hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta? Jesucristo reúne todas las partes de la ofrenda. Él es la ofrenda, Él es el oferente, Él es el sacerdote. Por favor, hermanos, cuando lean en sus momentos libres durante esta semana o con su familia el libro de Levítico, recuerden estos tres aspectos. El oferente, el que da la ofrenda misma y el sacerdote. Y recuerden esto, queridos hermanos y hermanas. Todas estas cosas representan a nuestro Salvador Jesucristo. Todas estas cosas representan a nuestro Salvador Jesucristo. Me encanta esto. ¿Sí ven por qué, hermanos? Siempre les digo que tengo esta ovejita aquí. ¿Sí ven? Porque esta ovejita representa al Salvador. Esta ovejita también representa su sacrificio. Esta ovejita también representa al sacerdote. Y al mismo tiempo me representa a mí. Me representa a cada uno de ustedes. Bueno, continuemos, hermanos. Apliquemos esto a nosotros. Practicar arrepentimiento diario. Esa es mi mejor ofrenda. Ese es mi mejor dar al Salvador Jesucristo. Arrepentirme a diario. Y por favor, practiquen o apliquen esto a su vida. No carguen culpas que Cristo ya pagó. Suelten, hermanos. Permitan que nuestro Salvador lleve sus cargas. Preguntas. ¿Confío verdaderamente en el poder del perdón? Que cuando yo digo, hermanos, que no, que siento que no he sido perdonado, estoy literalmente dudando de la capacidad expiatoria, de la capacidad redentora del sacrificio del Salvador. Miren lo delicado que es esto. Cuando alguien dice, y el Señor por eso lo manifiesta en las Escrituras, no es que yo no soy capaz, está dudando del poder de Dios, del poder que Dios tiene para que Él logre cosas. Como yo no puedo arrepentirme de esto, o yo no puedo ser perdonado de esto, está directamente diciendo algo que en el fondo, más que humildad, manifiesta orgullo. O sea, enemistad con Dios. Lo que tú hiciste no puede sanarme a mí. Y eso es lo que se dice. Suena fuerte, pero así es. Espero que lo hayan pensado en algún momento así. A veces nos consideramos muy humildes. No, yo no puedo. Yo no puedo hacer lo que el Señor me dice. Y parece que lo dijera con humildad. Y al final esa puede ser una expresión de orgullo. Porque estoy diciendo literalmente que lo que Él me pide que yo haga, yo no lo podré hacer. O sea que Él no tiene el poder suficiente para llevarme donde Él quiere. Muy bien, queridos hermanos. Otra pregunta para ustedes. ¿Estoy permitiendo que Cristo me limpie? ¿Que Cristo me cure? ¿Que Cristo me impulse? ¿Que Cristo me potencie? ¿Estoy permitiendo eso en mi vida? Todas estas cosas apuntan a Él. Y gracias a Él, nosotros estaremos algún día en la presencia de nuestro Padre Celestial. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. En nuestra próxima clase, que les invito para que no se la pierdan, se nos va a enseñar cómo no ser rebeldes. De hecho, el Señor dice en las Escrituras, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. Eso se nos enseña en el libro de Números que vamos a estudiar la próxima clase. No es necesario caminar tanto, a menos que nuestra rebeldía así lo requiera. Y vamos a aprender por qué Israel vagó y vagó por el desierto 40 años. Literalmente, hermanos, si uno lo considerara en un espacio geográfico que se hubiera podido recorrer en 6 meses, máximo un año. ¿Por qué demoraron 40 años?
porque a veces se necesita si nuestra rebeldía así lo requiere. Pensemos y alistémonos para la próxima lección con esto. Muy bien, voy a compartir con ustedes entonces nuestras tareas. No pensaron que se iban a ir sin tareas, queridos hermanos y hermanas. Consagren intencionalmente un área específica al Señor en esta semana. Esa es la primera tarea. Pueden utilizar estas tareas para su noche de hogar. Si quieren, voy a correrme aquí un poquito. Miren, o si quieren tomar una foto ahí, voy a quitar mi mano, ¿sí? De las tareas. Consagren intencionalmente un área específica al Señor esta semana. Realicen un acto voluntario de servicio sin esperar reconocimiento. Eso sí que es importante, hermanos, y es algo en lo que fallamos muchísimo. Siempre queremos que se nos reconozca y oremos específicamente agradeciendo por el sacrificio de Jesucristo y buscando perdón consciente. Hagámoslo, queridos hermanos y hermanas. Ahí les dejo las tareas para que ustedes las puedan ver. Mientras que ustedes las ven, hermanos, y vemos esta hermosa imagen de nuestro Salvador Jesucristo, recuerden, hermanos, que el tabernáculo fue construido con manos humanas, pero la santidad que Dios requiere se construye en el corazón por el Espíritu y por el ejemplo de Jesucristo. Dios no cambia su propósito desde el Sinaí hasta hoy. No lo ha cambiado. Él quiere morar con nosotros. Y gracias a Jesucristo, eso es posible. Yo testifico de eso, mis queridos hermanos. La santidad no es aislamiento, no es alejarse de algo, es acercarse a Dios. Y entonces quiero compartir con ustedes algo que tengo preparado aquí, que es la última pregunta que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Quiero solo visitar lo sagrado, o sea, ir al templo? ¿O quiero convertirme en un lugar donde Dios pueda habitar? Eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo. O sea, como yo mismo ser un templo. Recuerden, creo que fue una buena hermana, una oficial general, que enseñó que un lugar santo no es solo un lugar físico, sino un estado, un sentido de vida, un estado de vida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme. Ahí está la portada de la clase, la pueden buscar así. Dejo todas estas cosas para ustedes con todo mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a que más tardecito puedan ver, cuando regresen de sus reuniones o durante la semana, puedan ver la clase del Ven Sígueme con nuestra querida Liz Posada. Y que los días miércoles nos acompañen en el Ven Sígueme al detalle. Los espero siempre ahí, queridos hermanos. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme hoy. No olviden suscribirse, no olviden dejar un like, un comentario, compartir esta lección. Se los agradezco de corazón. Un fuerte abrazo, les amo mucho. Chao, chao.